Bueno, entonces en este ratito de clase que nos queda, yo les voy a explicar las bases conceptuales de este último diseño que vamos a ver. De hecho, es el diseño que más se utiliza en la agricultura porque este diseño precisamente nació de experimentos en ciencias agrícolas. Sin demeritar los otros, claramente los otros son muy válidos y los hemos visto, pero este tiene un nivel de precisión mayor. ¿Por qué? Aquí ya vemos las interacciones entre factores. Sí, entonces vamos a hablar un poquito pues de esas generalidades que tiene el diseño en parcelas divididas. En inglés, y de hecho para programación, en R, lo van a encontrar con esta expresión split plot, que significa pues en español parcelas divididas. Y por lo general, con estas imágenes que ven aquí, por lo general se emplea pues en terrenos muy grandes, ¿sí? Prácticamente pues experimentos en agronomía, en ciencias agrícolas. ¿Listo? Miren lo que les decía. Tuvo su origen en agricultura y ganadería. Y aquí está lo que me preguntaba yo. Prácticamente la parcela dividida clásica es una extensión del bloques, del diseño en bloques completamente aleatorizado, donde las parcelas de bloque serían parcelas grandes y lo que hacen es subdividirse, o como bien dice ahí, dividirse en subparcelas. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos dos factores. Uno es la parcela grande, ¿sí? Y esa parcela grande se subdivide en subparcelas y esa es la parcela pequeña. Es decir, hay un tratamiento dentro de otro. Eso obliga a que sí o sí haya interacción. Y este diseño sí la considera y claramente pues vamos a ver el modelo matemático asociado. Aquí lo que les decía, miren, las parcelas grandes por lo general son grandes áreas y las pequeñas pues son áreas pequeñas dentro de esas grandes. A cada uno de los dos tamaños le corresponde un tratamiento. ¿Sí? Entonces es como tener un tratamiento dentro de otro. ¿Listo? Bien, aquí pues vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Podemos tener variedades de un cultivo X que se pueden sembrar en áreas diferentes. Eso serían las parcelas grandes, ¿no? Una variedad en cada parcela. Claro, esto pues es un ejemplo, no es que cada vez que ustedes vayan a ver que se trabaja con variedades, pues es hacia la parcela grande, ¿no? De hecho, el ejemplo que vamos a ver, las variedades son la parcela pequeña, pero esto es para que ustedes lo comprendan. En este caso, pues las variedades de cultivo son parcelas grandes. Imagínense, por ejemplo, esta área aquí que estoy señalando, esta fotografía, donde pues podemos tener varios surcos. Entonces, en esos surcos yo puedo tener diferentes variedades, variedad 1, 2, 3, ¿sí? Ya dependiendo. Luego, cada uno, aquí asumiendo pues la unidad experimental surco, cada área de esas se va a dividir en K parcelas pequeñas. O sea, va a haber una subdivisión y cada una de esas subdivisiones se puede tratar, por ejemplo, con un tipo de fertilizante diferente. Entonces aquí ya tendría las dos parcelas. La grande, que sería la variedad, puedo tener, por ejemplo, tres variedades y puedo hacer una subdivisión, digamos que voy a evaluar tres fertilizantes. Entonces haría una subdivisión, cogería el surco y le haría como una cuadrícula y en cada una de esas cuadrículas colocaría un fertilizante distinto. ¿Ven? Entonces ahí tendría parcela pequeña, fertilizante, que está dentro de la parcela grande, que es variedad. Eso me obliga sí o sí a tener una interacción. Parcela grande, la variedad de cultivo, la pequeña pues sería el fertilizante. ¿Listo? Entonces aquí, para que comprendan un poquito mejor cómo está distribuido esto. Imagínense que ustedes tienen aquí surcos, ¿no? Entonces, centrémonos aquí en este último. Miren aquí esta área o esta región verde. Podemos decir que las verdes son las parcelas grandes, ¿sí? Que reciben el tratamiento verde o el tratamiento X. Y si ven que está subdividida, pues aquí tenemos tratamiento verde, tratamiento naranja, tratamiento amarillo. Y cada una de estas subdivisiones, miren, esta sería una subparcela que recibió en este caso el tratamiento 2, que como les digo puede ser el fertilizante o una dosis de algún producto. Bien, esto, bueno, sería como distribuyéndolo en bloques, pero siempre tengan presente que deben tener claro cuál es esa parcela grande y que esa parcela grande tiene que estar subdividida recibiendo cada uno de los subtratamientos que se van a evaluar. Bien, aquí para tener en cuenta, las parcelas divididas se emplean cuando algunos factores requieren unidades experimentales grandes, mientras que los otros factores las requieren más pequeñas. Esto pues ya depende del experimento. No siempre que yo tenga una variedad significa que la variedad va a ser pues la parcela grande, ¿no? Ya depende de cómo esté estructurado el terreno y cómo se pueda dividir. Sí, pero si yo tengo surcos, pues claro, me queda fácil tener, tengo en un surco una variedad, en otro surco otra, y esos surcos los subdivido. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde se pueden implementar este tipo de diseño. Y aquí lo importante es que estén bien atentos, porque, pues por lo que vi en las primeras sustentaciones, varios de sus diseños se adaptan a este diseño, al diseño de parcelas. Ya después de ver esta clase, ustedes ya deben tener en mente si su diseño es completo al azar, bloques, cuadro latino o parcelas divididas. ¿Listo? Tengan eso en mente. Bien.
Aquí pues un poquito más de generalidades, aunque pues ya lo hemos mencionado. Entonces, la designación de una parcela dividida proviene del hecho de que una unidad experimental está tratada bajo algún estímulo. Y esta unidad experimental, tengan en cuenta que se parte, se subdivide para dar cabida a la aplicación de otro tratamiento que se desee estudiar. De ahí la importancia que ustedes tengan claro qué es eso de unidad experimental, qué es eso de tratamientos y factor, que a este punto pues ustedes ya lo deben manejar a ojo cerrado. Entonces, parcela dividida es cuando yo tengo una parcela grande, ¿sí? Mi unidad experimental, que la puedo subdividir para evaluar otro tratamiento. ¿Listo? Este tipo de diseño se utiliza frecuentemente en experimentos factoriales, cuando uno de los factores necesita, para ser evaluado, parcelas o unidades experimentales grandes. Y el otro factor se evalúa en unidades más pequeñas. Tengan en cuenta la parcela dividida. La parcela es la misma unidad experimental. Y siempre la grande va a ser, pues, esa que tiene como mayor peso, por así decirlo. Como dice aquí, uno de los factores necesita una parcela grande y el otro se puede evaluar en unidades más pequeñas. Si lo miramos en el caso de variedades con fertilizante, piensen si tendría lógica mirando al contrario. Dijimos que la parcela grande era la variedad que se puede distribuir por surcos y la parcela pequeña son dosis de fertilizante que yo puedo controlar y aplicar fácilmente en una subdivisión. Piénsenlo al contrario. Será fácil tener más bien surcos de fertilizantes enteros de aplicación y hacer subdivisiones de variedades. De pronto quede más complejo. ¿Sí? Por eso les digo que eso va en función de lo que yo quiera evaluar. No siempre la variedad va a ser la parcela grande en todo momento. ¿Sí? Hay que detectar esto que dice aquí el último párrafo. ¿Sí? ¿Qué factor necesita parcelas grandes y cuál es ese otro factor que yo puedo evaluar en unidades más pequeñas? Siempre tengan eso presente. Bien, si hacemos un resumen, pues este diseño se llama parcelas divididas, porque generalmente se asocia uno de los factores a unidades experimentales de mayor tamaño, es decir, parcela principal o parcela grande. Y dentro de cada parcela principal voy a tener subparcelas o parcelas pequeñas de menor tamaño o incluso parcela chica también la pueden llamar, sobre las cuales pues se asigna al azar el segundo factor. Recuerden que siempre tiene que estar la aleatorización, ¿sí? Porque si no pues ya se violaría uno de los fundamentos del diseño experimental. Bien, si en algún momento tienen alguna duda, pues levantan la mano, creo que, permítanme que, no sé, listo, yo aquí ya, si alguno levanta la mano, pues yo tengo aquí presente, listo. Bien, las parcelas se pueden disponer en cualquier tipo de delineamiento, y era lo que les comentaba. Yo puedo tener parcelas divididas en un diseño completamente aleatorizado, en un diseño en bloques o en un cuadro latino. La más común, la más utilizada, es esta. Y el ejemplo que vamos a mirar ahorita, pues es precisamente una parcela dividida en bloques completamente aleatorizados. ¿Listo? Incluso, pues ya teniendo como más profundidad en, sí, porque hay diseños o experimentos que pueden requerirlo, se puede tener un diseño de parcelas subdivididas. Y ese diseño se llamaría parcelas subdivididas, donde yo tengo una grande que la subdivido para un segundo factor y ese segundo factor lo subdivido para un tercer factor. Se puede hacer. Claro, es más complejo, pero sí se puede tener un diseño de esas características según el diseño o el experimento que se quiera plantear o que se quiera realizar. Bien, entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de casos en que se pueden aplicar este tipo de diseños. Si se quieren evaluar, por ejemplo, láminas de riego, fertilización en general, ¿sí? Dosis, sistema de cultivos, esto es si quiero evaluar alguna densidad de siembra o si quiero evaluar pues algún arreglo espacial, ¿sí? Que de hecho el ejemplo que está ahí planteado es en frijol, variedades y diferentes densidades de siembra. Bien, también para evaluar frecuencia de corte en gramíneas. Yo los invito pues a que miren los libros que yo les compartí, porque ahí, sobre todo el de Gómez y Gómez, que pues los diseños y los ejemplos son aplicados a ciencias agrarias. Miren ese libro, chequéenlo porque tiene muchos ejemplos. Y lo bueno es que todo está aplicado a ciencias agrarias. Miren, aquí están todas las utilidades que tiene este diseño. Los diseños en parcela dividida son muy útiles en diferentes experimentos de horticultura, zootecnia, industria, laboratorio. Es el más utilizado, es uno de los más precisos, porque tiene en cuenta muchas fuentes de variación, partiendo de la interacción, que hasta ahora pues la estamos viendo. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Este modelo matemático es un poquito complejo, pero lo vamos a ver que es muy sencillo. Lo vamos a ver con una estructura de diseño en bloques completamente aleatorizados. Este es el diseño. Lo vamos a mirar parte por parte. Ustedes ya están muy familiarizados con esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que aquí tenemos parcela grande, parcela pequeña, los errores, la interacción, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué es YJK? Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una letra K. YJK, acuérdense que es cada una de las observaciones realizadas, ¿sí? Valor del iésimo nivel del factor A, Jésimo nivel del factor B y Késimo bloque. En este caso, acuérdense que el bloque es la misma repetición. Aquí tenemos, acuérdense, son dos factores, ¿no? Uno grande, uno pequeño. Parcela grande, que sería A, parcela pequeña, que sería B. Y ya lo vamos a desglosar. Mu es la media general de todos los tratamientos, de todos los datos obtenidos. T sub I, efecto del iésimo nivel del factor A. Es decir, T sub I es el tratamiento de la parcela grande. Bien. P sub K, el efecto del késimo bloque. En este caso, bloque repetición. Bien. D sub I K. Este es el error aleatorio de la parcela grande. Cada parcela se le debe contemplar el error. El error aleatorio de la parcela grande, es decir, el error A, es este D, I, K. Bien, entonces esto que está aquí en rojo prácticamente corresponde a lo que es pues la parcela grande, el factor A. Lo que sigue ahí en adelante pues corresponde ya a la subparcela, que en este caso es el factor B. Miren, B sub J, efecto del iésimo nivel del factor B, es decir, el tratamiento de la subparcela, este. TB, T por B, sub IJ. Esa es la interacción. Efecto de interacción entre ambos factores. Aquí hay que evaluar, claro, hay un tratamiento metido dentro de otro. Tiene que tener interacción sí o sí. Y aquí está. Efecto de la interacción. Algunos de ustedes, no sé por qué, en el experimento de bloques, mencionó que el bloque tiene interacción entre el bloque y el tratamiento. Claramente eso le bajó porque el bloque no tiene interacción. Y es lo que hablábamos de aditividad. Aquí sí, y el modelo matemático nos lo está mostrando. Bien. Y E sub IJK es el error aleatorio de la subparcela, es decir, el error B. Y en este caso, pues lo que está en el recuadrito azul, pues es lo que corresponde a la parcela pequeña, subparcela o parcela chica. ¿Ven? Se ve muy largo, se ve muy confuso, pero finalmente es lo mismo, pero con los nuevos factores o las nuevas fuentes de variación, que en este caso pues tiene nuestra nova. Claramente nuestra nova va a tener todo esto. Bien, aquí pues para que se comprenda un poquito más lo de las fuentes de variación, así como lo tenemos. Bien. Lo rojo, eso corresponde a la parcela grande, donde tenemos pues el efecto del bloque, que es la misma repetición, ¿no? Tratamientos, que es la parcela grande o la principal, y el error para los tratamientos, que es este D sub IK, que prácticamente es los tratamientos de la parcela grande por el bloque. Listo. Y en azul tenemos lo de la subparcela. Tratamientos de la subparcela, BJ, la interacción, parcela grande con pequeña, aquí está, tratamientos PP, parcela grande por tratamiento subparcela, y el error de la subparcela. En este caso es el efecto del bloque por los tratamientos de la subparcela. Listo, aquí están pues como más desglosado tal vez. Y todas estas 6 fuentes de variación las contempla nuestro análisis de varianza o nuestra NOVA. ¿Listo? Hasta este punto todo claro. ¿O hay alguna duda o alguna inquietud? ¿O todo confuso? Preguntémosle a alguien por aquí. Profe, aquí serían cuántas hipótesis más o menos. Prácticamente sería hipótesis para la parcela grande, hipótesis para la parcela pequeña e hipótesis de la interacción. Prácticamente serían esos 3. Serían 6 en total. Sí, sí, señor. Considerando nula y alternativa. Ok, gracias. ¿Listo? Bien. Preguntémosle aquí a Luz Amanda. Luz Amanda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Creo que no tiene audio. Preguntémosle a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, muy bien. Aquí, poniendo atención, sin preguntas hasta el momento. ¿Todo claro? Sí, profe, pues hasta ahora sí, pues te voy entendiendo. ¿Tú vas a hacer ahorita, por ejemplo, un ejemplo con ejercicio para hacer la NOVA? Sí, sí, ahorita yo les voy a mostrar aquí cómo es la NOVA, cómo se distribuyen los datos y miramos un Excel que tengo ahí para que ustedes miren cómo es la forma más fácil de organizarlos. Ah, listo, profe. Listo. Yo de pronto más adelante lo único que sí pensaba preguntar era si uno también hace la NOVA del Excel, esa que
que ya está para digitalizar, ¿sí me hago entender? O sea, que se pone como la opción para verificar de si nos quedó o no nos quedó bien. Era lo único que Ah, pensaba más adelante ok. preguntar, porque en la clase pasada, pues como no pude estar, miré pues la grabación y eso sí no salió. Yo por eso pues no la puse en el momento, pero en esto sí quería estar pendiente. Vale, sí, pues es que ahorita, que era lo que preguntaba María Victoria, en el cuadro latino yo no la hago por ahí, como la de verificación, en esta tampoco, pero sí se justificaría mirar en ese análisis de datos cuál es la función adecuada para hacer este tipo de ANOVA, porque ya estas ANOVAs yo las realizo es con otro programa, que es el que les voy a mostrar al final. Pero entonces yo tengo pendiente chequear eso en Excel para mostrarles la próxima clase. Listo. Bien, entonces vamos a mirar la ANOVA pues está en el aula virtual, esto ustedes lo tienen, no se vayan a angustiar. Esta es la famosa ANOVA de las parcelas divididas. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Las fuentes de variación, estas que estoy señalando, y aquí tenemos repetición, bloques, que esta sería así, la misma repetición, bloques, parcela principal, tratamiento de la parcela principal, el error de la parcela principal, tenemos subparcela o parcela pequeña, tenemos aquí la interacción, parcela principal con subparcela, y tenemos aquí el error B, que sería el error de la subparcela. ¿Listo? Y aquí tendríamos un total. ¿Listo? En ese caso, bueno, ¿cuáles son en ese caso? Bueno, teniendo en cuenta la pregunta ahorita de John, el número de las hipótesis. Si nosotros vamos a tener todos estos Fs calculados, vamos a tener F calculado para bloques, para parcela principal, para subparcela y para la interacción, ¿sí? Los que a mí más me interesarían ahí fueron los que comentaba ahorita. Parcela principal, subparcela y la interacción, ¿sí? También, claro, va a salir un p-valor para los bloques. ¿Puede dar significativo o no? Se puede plantear la hipótesis en este también, ¿sí? Porque me dice si da significativo. Pero los que me interesan en este caso, parcela grande, parcela pequeña y la interacción entre ellos dos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué deben tener en cuenta aquí? Bueno, igual, el factor de corrección siempre se va a calcular, incluso aquí dice sobre A, B y R. ¿Pero qué es eso de A, B y R? A es el número de tratamientos que tengo en la parcela principal, B, el número de tratamientos que tengo en la subparcela, y R es el número de repeticiones. Bien, aquí tengo pues cómo calcular los grados de libertad, y tal vez lo más complejo, la suma de cuadrados. Entonces aquí hay que tener en cuenta bien los cuadrados, la suma de cuadrados que yo voy a ir calculando para saber cuáles son los datos y valores que debo poner aquí. Por eso no voy a explicar eso ahorita, porque ya en el ejemplo lo vamos a ver más claro. ¿Listo? Aquí tenemos igual, fórmula para calcular cuadrados medios. Recuerden que es suma de cuadrados sobre grados de libertad y aquí pues no se vayan a confundir. Si yo estoy calculando el error de la parcela principal, pues tengo que tomar ese error de la parcela principal. Si aquí estoy hablando del error de la parcela pequeña, pues es con el error de la parcela pequeña y la suma de cuadrados del error de la parcela pequeña. De hecho, es el más extenso, ¿no? Pero pues ya lo vamos a mirar. Bien, no se vayan a enredar con esto, porque en ocasiones he visto que resultan calculando los errores y mezclan aquí, en vez de utilizar el error de la parcela grande, utilizan el de la pequeña y hacen un enredo. Pero por eso esto está bien detallado ahí para que no se vayan a confundir. ¿Cómo se organizan los datos? Y ahorita lo miramos en un ejemplo. Aquí, bueno, yo tomé esta tablita, un pantallazo de hecho de esta presentación. Ustedes como esto lo tienen en PDF, pueden acceder a este enlace. En el PDF ustedes le hacen clic aquí y les abre una presentación donde les explican también esto y está más detallado. Y como digo, seguramente no lo van a entender, pero en el ejemplo sí lo van a tener más claro. Ustedes van a tener un factor A, que para el ejemplo que les decía ahorita, pueden ser variedades, factor A principal, factor B, parcela pequeña, que pueden ser dosis de un fertilizante, bloques, 1, 2, 3, 4, 5, que son las mismas repeticiones. ¿Listo? Entonces, se les dan los datos y ustedes lo que hacen aquí es adicionar filas para hacer unos subtotales de cada uno, de, por ejemplo, subtotal del factor A1, subtotal del factor A2, y aquí van haciendo también el total, en este caso, de las filas. Y aquí es un total general. Bien, pero entonces no nos vamos a complicar con el tema de notación estadística y demás, y sé que esto lo van a comprender mejor en el ejemplo que veamos ahorita. Bien, pues así es como se arreglan los datos, y en este caso hay que tener en cuenta algo. Siempre hay que hacer dos tablitas de doble entrada. Y eso es como ese esfuerzo adicional y lo que lo hace más largo. Son dos tablas. La primera, una tabla de doble entrada para los totales de los tratamientos. Entonces, una vez yo tengo esto aquí estructurado, donde tengo aquí totales de las filas y aquí totales de las columnas, yo saco aparte y hago primer tabla de doble entrada para totales de tratamientos. Tengo aquí el factor A y aquí factor B, que es la subparcela, y hago los totales ahí. De ahí esa tabla, ¿qué me va a salir?
el dato para calcular la suma de cuadrados de la parcela grande o principal y la suma de cuadrados de la subparcela, o sea, la pequeña. Y claramente, esta tablita pues me sirve para calcular la suma de cuadrados de la interacción. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí cruzando los dos factores, parcela grande con parcela pequeña. Bien, esta es la primera tabla de doble entrada. Y la otra también es de doble entrada, pero aquí lo que estoy haciendo es totalizar los bloques. Siempre debo tener aquí factor A, que es el principal, parcela principal o grande, y mis respectivas repeticiones o bloques. Y también hago aquí los respectivos totales. De esta tabla, ¿yo qué voy a obtener? La suma de cuadrados de las réplicas o de las repeticiones. Y también el valor que utilizo para calcular la suma de cuadrados del error de la parcela principal. Bien, entonces estas tablitas yo las debo tener siempre presentes porque de ahí me va a salir el insumo para construir la nova. ¿Listo? Sé que seguramente con estas notaciones no la tienen muy clara, pero como les digo, con el ejemplo lo van a tener más claro. Bien, entonces aquí retomamos lo que es la nova, que es cada notación, y ya teniendo esos valores, puedo empezar aquí a hacer el reemplazo de estos valores para calcular la suma de cuadrados. ¿Listo? Esto ustedes lo tienen en el aula virtual, esta presentación está ahí en PDF, también esta nova es la que está como imagen introductoria del tema de parcelas divididas. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para que esto les quede mucho más claro. Miren, en un experimento analizado mediante un diseño en bloques al azar y 4 repeticiones, se estudió el efecto de 3 distancias entre surcos en 3 variedades de frijol sobre la altura de la planta en centímetros. Y estos son los datos. Bien, entonces tengo evaluación de distancia entre surcos, aquí evaluación de variedades de frijol, son 3, y aquí los bloques o las repeticiones. Y estos valores que están aquí, recuerden, altura de la planta en centímetros. Según esto aquí, ¿cuál sería la parcela grande? La distancia entre 15 La distancia entre surcos. Bien. y la de 15. ¿Y la qué? La de 15, qué pena con la voz. Vale. Pues en general, o sea, la parcela grande tendría, aquí están los dos factores, ¿no? Distancia entre surcos y variedades de frijol. La grande es la distancia entre surcos, aquí está 5, 10, 15. Y la parcela pequeña van a ser las diferentes variedades de frijol. Bien, tengan en cuenta siempre esto. Las hipótesis, cuando ustedes las planteen, ustedes deben tener claro qué es lo que se está midiendo y en qué unidades de medida. En algunas yo vi unas hipótesis que resultaban mencionando kilogramos, luego pasaban como a rendimiento, luego se saltaban como a crecimiento, era como un enredo. Y por eso nosotros gastamos un corte completo analizando variables y estudiando unidades de medida. Siempre las hipótesis deben mencionar qué es lo que se está midiendo. Y si los tratamientos, llámense por su nombre, la distancia entre surcos no tiene ningún efecto significativo sobre la altura de la planta de frijol en centímetros. Mencionen, si la hipótesis no tiene esos elementos, ya quedó eso mal planteado. Y ustedes resultan hablando por allá de otras unidades y uno dice, pero ¿esto de dónde salió? Bien, esto es altura de planta en centímetros. Esto es lo que vamos a hacer en Excel, para que ustedes comprendan cómo es que tienen que ordenar y estructurar esos datos. ¿Listo? Entonces, seguramente yo sé que ahorita hay dudas, pero no se preocupen, que aquí la idea es resolverlas. Ahí deben estar viendo el Excel. ¿Sí? Miren. Este es el ejercicio resuelto que acabábamos de ver. En el ejemplo, diseño parcelas divididas en frijol. ¿Qué les decía yo? Tienen que hacer como subtotales de cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Entonces, se digitaron aquí los datos normales. Esto, pues recuerden, esto es altura de la planta de frijol. ¿Qué es pues lo que yo hice? Introduje pues unas filas nuevas para sacar subtotales de cada una de las parcelas principales. Entonces, aquí en distancia 5 centímetros, metí una fila para sacar un subtotal de cada una de estas repeticiones. Y si se dan cuenta, ahí está anclado. Suma de cada una de esas repeticiones. ¿Sí? Listo. Y eso lo hice, este azulito, lo hice con cada una de las parcelas principales. Aquí está el total, pues en este caso de la distancia entre surcos de 10. Y aquí al final, para la de 15 centímetros, se hizo un subtotal.
de cada uno. ¿Qué fue lo que hice aquí con este otro total? Si se dan cuenta, lo que yo hice en este caso, que es la sumatoria de Y y J punto, es la totalización por variedades. Claro, incluyendo todas las réplicas. Si se dan cuenta, este total inicial es variedad 1 de frijol para cada una de las subparcelas. ¿Sí? Variedad 1, variedad 2, y a todas les saqué ese total, contemplando pues claramente que para todas las parcelas grandes se hizo, ¿no? Cada parcela grande tiene una subparcela de 3 variedades y eso fue lo que se totalizó aquí. ¿Listo? Entonces hice otra columna y adicional. Bien. Este total, sumatoria de Y punto K, ¿a qué se refiere? A la sumatoria de esos totales principales. Es decir, si se dan cuenta, miren, sumatoria de 109, 81 y 110, que es, pues, esos subtotales, en este caso, de cada una de las repeticiones. Repetición 1, 2, 3, 4, y todo eso está aquí como un total superior o un total mayor. Ven, ahí está anclado todo. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace después? Claro, hay que sacar la respectiva suma de cuadrados, ¿sí? Para la suma de cuadrados totales, y también elevar la suma total al cuadrado para saber o para utilizar ese número en el caso del factor de corrección. Esta suma es el equivalente a coger todos los datos y sumarlos, ¿sí? Pero que claro, finalmente pues están aquí todos y pues es una suma que por propiedades no se altera. Si yo los sumo por aquí o cojo la suma por este lado, me tiene que dar exactamente lo mismo, 1266. ¿Sí? Es como coger todos los datos, sumarlos, y cuando lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de los tratamientos, entre el número de, bueno, tratamientos por réplicas, tratamientos a tratamientos de por réplicas. Y ahorita miramos el factor de corrección, pero pues ese es el valor que se utiliza. Y aquí está la suma de cuadrados de los totales, que es coger cada uno de estos valores al cuadrado y sumarlos. Que eso lo hago con la función suma de cuadrados, pero hay que tener cuidado con algo. Yo metí unas filas ahí adicionales y tienen una suma. Esa suma yo no las puedo considerar porque si no estaría duplicando ese valor. Si se dan cuenta, esta suma de cuadrados, lo que hice fue seleccionar exclusivamente los datos de la altura del frijol. Estos datos aquí de las sumatorias de cada parcela principal no se tienen en cuenta. Entonces no se vayan a confundir. Esto está aquí seleccionado para que me calcule la suma de cuadrados de todos los datos. Y ese es el valor que voy a tomar para medir o para calcular la suma de cuadrados totales en la NOVA. Miremos lo que decía a continuación, que eran las tablas de doble entrada. Miren, empezamos con esta. Tengo la tabla de doble entrada para los totales de tratamiento. Es decir, factor A, distancia entre surcos, que es la parcela principal, y parcela pequeña, que es variedades de frijol. Bien, entonces yo para eso hice como todas esas sumas cruzadas, para saber qué valores poner aquí. Entonces, ¿qué hago aquí? Miro cuál es el dato o la suma de distancia entre surcos 5 de la variedad 1. Miren, 127. Esa tablita la lleno con estos totales aquí que saqué por variedad. Entonces, miren aquí, variedad 1, distancia 5, 127. Variedad 1, distancia 10, es esta de aquí. Variedad 1, distancia 10, 134. Aquí lo tengo. Variedad 1, distancia 15, 129, y es esta sumatoria de aquí. Variedad 1, distancia 15, aquí está, 129. Y esa tablita la tengo que llenar con estos totales que saqué aquí por variedad. ¿Listo? Y tengo ahí ese primer cruce. Distancia entre surcos, variedades de frijol, parcela grande, parcela pequeña. Entonces eso me obliga a hacer más sumatorias. Miren. Sumatoria de distancia entre surcos, pues es simplemente la suma de la distancia 5 contemplando todas las variedades. Igualmente aquí para la 10 y para la 15. Eso yo lo llamé distancia entre surcos. Y para variedad de frijol exactamente igual. Variedad 1, aquí hago la suma, en este caso pues de las columnas. Aquí está y aquí está. Bien, debo tener un total global. Prácticamente es la suma de todos esos valores. ¿Listo? 1266. ¿Qué debo hacer ahorita? Calcular esto que aparece aquí. Para el insumo de la NOVA. Suma de cuadrados de la distancia entre surcos. Notación científica la que aparece aquí. Notación estadística, perdón. Sumatoria Y.J. al cuadrado.
¿Cómo se calcula esta? Y aquí está. Suma de cuadrados solamente de la distancia entre surcos. Es el equivalente a coger cada uno de estos al cuadrado y sumarlos. ¿Listo? Entonces, S, suma de cuadrados para el tratamiento A, o parcela grande. También suma de cuadrados, pues para la variedad, en este caso, la parcela pequeña. Entonces, aquí ya cojo pues, los datos que están aquí abajo. Cada uno de estos lo elevo al cuadrado y lo sumo, o con la función suma cuadrados. ¿Listo? Y debo hacer este cálculo adicional, que es para calcular la suma de cuadrados de la interacción. ¿Sí? Es decir, la suma de cuadrados de todo lo que hay ahí. De todos los datos que extrajimos de esa tabla principal, cruzando parcela principal con parcela pequeña. El equivalente a coger cada uno de estos al cuadrado y sumarlo, que lo puedo hacer con suma de cuadrados y hago la selección de los valores que tengo en esa primera tabla. Ese valorcito es el que yo empleo para calcular la suma de cuadrados de la interacción. ¿Sí ven la importancia de tener dos tablitas? Ahora miremos esta segunda, tabla de doble entrada para totales. En este caso, por repetición. Ya hicimos el cruce de parcela A, parcela B, parcela grande, parcela pequeña. Ahora tenemos que cruzar parcela grande con repeticiones. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Dejamos aquí, igual, distancia entre surcos, parcela principal, pero aquí lo que ponemos es los bloques. ¿De dónde nos sale esta suma? Igual. Miren, repetición 1, distancia 5, que nos da 109, es este valor. Esas subdivisiones que hicimos. ¿Sí ven? Y exactamente igual, repetición 1 para la distancia 5, repetición 2, repetición 3, y eso es lo que colocamos aquí. Miren, repetición 2, distancia 5 nos da aquí 95, que es este valor. Repetición 3, para la distancia 5, 104, aquí está, y aquí tenemos el de 127, que es el del bloque 4, repetición 4. En este caso, pues, cogemos los que están en azul. Lo mismo para 10 centímetros, lo mismo para 15 centímetros. Y hacemos este cruce aquí. Bien, igual, hacemos sumatoria de distancia entre surcos, ¿sí? Para cada una de las distancias, y sumatoria para cada una de las repeticiones con los bloques. Del mismo modo sacamos un total global. De hecho, este total global debe coincidir con este de la primera tabla, porque son los mismos valores que se suman. Y en esta tablita 2, ¿qué vamos a obtener? El valor para calcular la suma de cuadrados de la repetición. Es decir, suma de cuadrados de esta sumatoria. Bien. De esta no la hacemos porque esta ya está aquí y va a ser exactamente esta misma. Si se dan cuenta, los valores son iguales. Miren, 435, 398, 433 son los mismos. Lo único que cambia aquí es el valor porque estamos cruzando ya con la repetición del bloque. Por eso, pues, no se justifica volver a hacerlo. Entonces, tenemos aquí el nuevo valor para calcular suma de cuadrados de réplicas y este otro, que es para calcular la suma de cuadrados del error. En este caso, pues, de la parcela A o grande. Y es la suma de cuadrados de todo, del cruce de parcela A o grande con bloques. ¿Listo? Ya con todos estos datos, es cuestión de tener mucha precaución, tenerlos claros para empezar a construir la nova. Y la nova es la que tenemos aquí abajito. Yo siempre coloco esta nova de fórmulas para saber qué debo poner en ese sentido. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Grados de libertad. Y lo bueno es que ustedes tengan esto todo formulado. Mire, aquí yo tengo mi ANOVA. La ANOVA sale un poco grande, ¿sí? Todo lo tengo formulado en el sentido que yo aquí tengo cuántos tratamientos son de la parcela grande, o sea, de A. Acuérdese que son 3 densidades de siembra, 5, 10 y 15. También son 3 tratamientos de la subparcela porque son 3 variedades de frijol. ¿Y cuántas réplicas son? Son 4. Miren, aquí está, 1, 2, 3, 4. Yo esto lo tengo aquí abajo porque tengo pues todas las fórmulas ligadas ahí. ¿Qué me dice? Aquí los grados de libertad, R-1, R son las repeticiones, R-1, pues grados de libertad 4-1, 3. Y si miro, pues todo lo tengo ligado. De forma tal que si yo cambio algo aquí en estos valores, pues ya las fórmulas cambian automáticamente, los valores. Bien. Parcela grande, que es la distancia entre surcos. ¿Qué tengo que hacer? Pues los tratamientos de la parcela grande, -1. 3 menos 1, 2. Listo. Y así tengo que hacerlo con todas las fórmulas aquí de grados de libertad. ¿Cuál sería el error? R-1 por A-1. Y aquí está. R-1, es decir, 4-1, 3, por A-1, es decir, 3-1. O sea, 3 por 2. Y me da 6. Lo mismo, mirar aquí, las fórmulas de la subparcela B-1. Aquí pues me da 2. Para la interacción,
y tener claro cómo debo anclar esas fórmulas. ¿Listo? Claro hasta ahí el tema de grados de libertad. Yo sé que es un poquito extensa esta NOVA, pero quiero saber si hasta este punto hay inquietudes y ya vamos a terminar explicando pues el resto de la NOVA. Tal vez lo más complicado de la NOVA es la suma de cuadrados, ¿sí? Porque el resto, cuadrado medio, F calculado, tabulado y P valor, esos salen de la fórmula anclada. Aquí la cuestión es de la suma de cuadrados, uno dice, bueno, ¿y cuál cojo? Pero miren que no es complejo si ustedes se guían por la fórmula. Miren, por ejemplo, esta, bloques. Estamos aquí, pongámosle un colorcito, esta. ¿Qué es lo que nos dice la repetición? Tenemos que coger esa sumatoria del y punto punto al cuadrado sobre a por b menos el factor de corrección. Creo que el factor de corrección no lo hemos calculado. Aquí está. Miren. Aquí está la fórmula del factor de corrección y aquí está la fórmula anclada. ¿Cuál es ese valor que debemos tomar? Se los mostré aquí. Esta sumatoria de todos los datos elevada al cuadrado, 1266, es este, elevado al cuadrado dividido entre la multiplicación de a por b por r. Y si vamos a la fórmula de 43, de 44 y de 45, que esa la tengo anclada aquí, a por b por r. Y aquí pues tengo ya mi factor de corrección. ¿Listo? Y este es el que se le va a restar a todo menos al total. Acuérdense que el total no se le resta nada. Entonces volvamos aquí a mirar. Repetición. Sumatoria de y punto punto cuadrado sobre a por b menos el factor de corrección. ¿Cuál creen que es el valor que tendrían que tomar aquí? Ese y punto punto cuadrado. Entonces ustedes van aquí, miran, si es de la repetición, pues lo más común es que tengan que tomar el que se calculó de las repeticiones. Este, miren, y punto punto cuadrado. Este es el que se toma dividido a por b, es decir, 3 por 3, 9, dividido 9 menos el factor de corrección. Y ese es el que me aparece aquí. Miren, me dice P22. P22 pues es este de los bloques. Miren, aquí está, P22. Dividido entre a por b. Aquí está, dividido a por b, que es tratamientos de parcela grande y tratamientos de parcela pequeña, menos el factor de corrección. Y el factor de corrección, aquí está. Listo. Y es cuestión de anclar con mucho cuidado las fórmulas. Y ahí tenemos la primera suma de cuadrados. Este segundo, pongámoslo de amarillo también. Mire, parcela principal. ¿Sí? ¿Cuál debería tomar si uno se confunde mucho de pronto que y punto j punto cuadrado, que cuál es? Pues ya uno toma el insumo que calculó de la parcela principal, es decir, del A. Lo divide entre b por r, es decir, lo divide entre 3 por 4, 12, menos el factor de corrección. Entonces, para este de parcela principal, tengo que ir aquí. Por eso es que yo estructuro bien así como con colorcitos y le pongo nombres para no enredarme. El de la parcela principal es este. Distancia entre surcos. Y punto j punto cuadrado. ¿Listo? Y este es el que yo chequeo aquí, que es el que tengo anclado. O 11. Es este. Aquí. O 11. Y le sigo pues con las fórmulas. Dividido, creo que nos daba 4 por 3, 12, menos el factor de corrección, mírenlo aquí. Y aquí más abajito voy, y aquí 4 por 3, 12. Ahí está anclado todo. Bien. Tengan en cuenta los paréntesis. Si ustedes llegan aquí, si se dan cuenta, van dos paréntesis porque está cerrando dos expresiones, pero si le falta uno, eso les sale error y se les hace un enredo. Listo. Miremos el del error. De hecho, bueno, acuérdense que el de los errores es el más largo porque implica hacer unas restas. Por eso es que esos errores se dejan para después. Si se dan cuenta aquí la fórmula, hay que coger el y punto j cuadrado sobre b menos el factor de corrección, pero restarle la suma de cuadrado de la réplica y de la parcela principal. Bien. Entonces, no, el que se deja para el final es el error b, que es el más largo. Pero ya con este insumo que tienen aquí, se puede hacer perfectamente. ¿Cuál se tomaría, en este caso, para la suma de cuadrados del error principal? ¿Cuál sería ese y j punto cuadrado? Este que tenemos por aquí, el error a, este. Se usa para el error a, que lo calculamos en la tabla de doble entrada, la segunda. Este. Ese lo tenemos que dividir entre b, es decir, entre el número de tratamientos de la subparcela, y restarle la suma de cuadrados de las repeticiones del bloque menos la suma de cuadrados de la parcela principal. Es una expresión larga, pero por eso hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Miren, Q22 es esa suma de cuadrados aquí, este. Miren, se usa para calcular el error de la suma de cuadrados de A, es este. Dividido B, que sería 3, y aquí pues está anclado de 44, este, menos estos dos de arriba. ¿Sí?
menos suma de cuadrados de réplica, menos suma de cuadrados de parcelas principales. Suma de cuadrados de réplicas, suma de cuadrados de parcela grande. Y aquí está todo anclado. Claramente no se olviden el factor de corrección, ¿no? Menos factor de corrección, ¿no? Factor de corrección está por aquí, este. Lo hacen con ese orden, las ANOVAs no les van a dar negativas. Si algo les da negativo, tienen que chequear aquí las expresiones, los paréntesis, cómo están organizando los datos, porque les puede dar algún error. Si lo importante, miren, si se dan cuenta, todo esto es una resta. Se resta factor de corrección, suma de cuadrados parcela A y, perdón, suma de cuadrados de repetición y suma de cuadrados parcela A. Todo es una resta. Bien, entonces no tiene, en teoría no tendría que afectar el orden, ¿no? Pero entonces si les da negativo, tienen que chequear bien si fue que no colocaron algún paréntesis o no hicieron bien el cierre de algo o demás. Aquí ya con esto tengo el error. Bien, vamos aquí, vamos para la subparcela. Pongamos aquí en amarillo los que vamos haciendo. Vamos para el cálculo de la subparcela. Dice, sumatoria de y punto k cuadrado sobre a por r. Bien, ¿cuál tomaría para la subparcela en ese caso? Aquí lo tenemos. Subparcela. Suma de cuadrados, recuerden, la subparcela es la variedad de frijol. Este es el valor que se toma. 535.820. Bien, y vamos aquí, dividido entre a por r, es decir, 3 por 4, 12, menos factor de corrección. Vamos a verificar aquí su parcela. Ahí está. P11, pues tiene que ser este valor aquí que calculamos en la primera tabla. Mire, suma de cuadrados, variedad frijol, dividido 12, que es 3 por 4, y pues ahí la fórmula está anclada, 3 por 4, 12, menos K27, que ya vimos que es el factor de corrección. ¿Ven? Y tenemos ahí la subparcela. Ahora, ¿qué viene? La interacción de la parcela grande con la pequeña. Que estamos aquí resaltando en amarillo último. ¿Qué hay que hacer? Tomar esta suma de cuadrados, que es el que calculamos para la interacción, restarle el factor de corrección, restarle suma de cuadrados de parcela principal, menos suma de cuadrados de subparcela. ¿Cuál es el valor que nos sirve aquí de los que calculamos para la interacción? Cuando hicimos el cruce, la suma de cuadrados de todo esto, el cruce entre factor A y factor B, ese 180.914 es el que tiene que aparecer aquí ligado. Entonces, Q11 lo vamos a verificar, es el que está aquí. Bien. El que se usa para la interacción, eso dividido entre R, en este caso R repetición, pues dividido 4, aquí está, menos, bueno, factor de corrección que es K27, y aquí ya lo hemos verificado, menos suma de cuadrado de parcela grande y suma de cuadrado de parcela pequeña. Y aquí está menos suma de cuadrados de parcela grande, este verde, y suma de cuadrados de parcela pequeña, este morado. Y ahí está la fórmula anclada. Y tenemos nuestra interacción. ¿Qué nos quedaría? Este lo dejamos de último porque es con base en el total. Y hacemos el total, que es YJK cuadrado menos el factor de corrección. Yo les había dicho que no se les restaba nada, no. Lo que quería decir era que no se les dividía nada ni entre parcelas ni entre tratamientos ni repeticiones, pero al total sí se le resta el factor de corrección. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese valor del total que se toma? Este de aquí. Ese no sale de ninguna tabla. Es este. El que se calculó de todos los valores, suma de cuadrados de todos, que les dije, tengan cuidado porque tienen que seleccionar y no ir a coger las sumatorias que se adicionaron ahí. Este es el que se toma para esa suma de cuadrados. Es simplemente coger este valorcito y restarle el factor de corrección. Y ese es el que tenemos aquí, H19, mírenlo aquí arriba, menos K27, que ya sabemos que ese es nuestro factor de corrección. Y listo. Y ya con eso, simplemente con mucho cuidado, reemplazamos aquí en el error que tenemos que hacer. A todo ese total le restamos suma de cuadrados de réplicas más la suma de cuadrados de parcela grande, más la suma de cuadrados del error A de parcela grande, más la suma de cuadrados de la subparcela, más la interacción. O sea, prácticamente este error tiene en cuenta todo. Y ese es este error. ¿Ven? Entonces, yo lo que hice fue resumir. Cogí el C40, el C40 es este total, y lo que hice fue restarle la suma de todo esto. O sea, cogí toda esta suma, repetición, parcela grande, error de parcela grande, subparcela, interacción, y todo eso lo sumé, y todo esto se lo resté al total. Y es exactamente igual. Y eso me dio este valor. Tal vez esto es lo más complejo, porque les decía, de aquí en adelante, pues ya esto sale normalito. Acuérdense, cuadrado medio es la suma de cuadrados sobre el grado de libertad. Tienen que tener en cuenta ahí, siempre, conservar suma de cuadrados, en este caso, parcela grande, grado de libertad,
pues de la parcela grande. Lo mismo de los cuadrados medios aquí, lo mismo pues de la subparcela, ¿sí? Del error, de la interacción, todo esto, del total eso no se calcula. Y el F calculado, pues es lo que deben tener cuidado. Acuérdense que el F calculado es cuadrado medio sobre el error. Pero ojo, si estoy calculando el F calculado, en este caso de bloques, sí, o en este caso, por ejemplo, pues de la parcela grande, es con el error de la parcela grande. Si ven que está ahí ligado a ese error, no es que el F calculado se vaya a hacer parcela grande cuadrado medio sobre el error B, porque eso ya es error. ¿Ven? Aquí F calculado el error no tiene, y si hablo de la subparcela, pues es con el error de la subparcela. ¿Sí? Entonces, subparcela, que es variedad, cuadrado medio, sobre el error de la subparcela o el error B, lo mismo aquí. Y el F tabulado, ustedes ya lo conocen, también no vayan a cometer ese error. Acuérdense que en el F tabulado no debe tener en cuenta el error también. Si estoy calculando el F tab de los bloques, pues tengo que tener ese error aquí, con la función inversa de F con la derecha, pero es el error del A. Y por ejemplo aquí, en este caso, que es la interacción, es con el error del B. Si llegan a coger la interacción y le ponen el error del A, grave, se equivocaron y ya está mal. Y el p-valor, exactamente igual, pero ya cambia la función, distribución F con la derecha, pero se sigue manteniendo lo mismo. Recuerden, aquí es F calculado sobre grado de libertad, en este caso, pues de la repetición, sobre grados de libertad del error, pero en este caso de A. Aquí, pues ya como estoy de la subparcela hablando, pues es el error del B. Y eso sería toda la NOVA. Si ustedes hacen el análisis respectivo, ¿qué podemos ver aquí? Miren, en este caso del frijol, la interacción es la que me está dando esa significancia. Miren, los bloques no pasó nada. La parcela grande, recuerden, uno siempre en un diseño experimental hace un análisis de los tratamientos por separado. Este me está analizando, en este caso, si la distancia de los surcos tiene algún efecto en el crecimiento de la planta de frijol. No lo tiene. De pronto la variedad por sí sola sí lo tenga, pero no. Lo que resultó en interacción fue la interacción significativo. Alguna parcela, alguna distancia entre surcos con alguna variedad me está marcando esta significancia. Pueden ser más, no se sabe. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues un test de Tukey. Y esto lo vamos a ver no con R, sino con el otro programa, Statistics.